días. Comenzamos la semana número 4 con los mitos y prejuicios con respecto a la sexualidad y a la educación sexual. Es una unidad bastante larga, hay muchos temas que me gustaría poder trabajarlo rápidamente en esta charla que estamos teniendo, en esta clase con ustedes. Por ahí trabajar todo lo que tenga que ver con el desarrollo psicosexual del ser humano a grandes rasgos. Ustedes después van a leer detenidamente la bibliografía, que es muy cortita. También tocar algo de lo que tocar, digo, porque es un tema bastante complejo, lo que es la sexualidad y la discapacidad. Van a tener toda una lectura que hace referencia a cuáles son los mitos más que se escuchan más habitualmente con respecto a las personas que tienen con discapacidad, y el rol de la familia como la primera educadora. Son como tres grandes ejes que me parecen importante poder desarrollarlos en esta clase. Lo primero que tenemos que diferenciar es qué es la sexología de la sexosofía, que son dos conceptos que me parecen que a veces se confunden. Un profesional de la salud o un educador en sexualidad tiene que pararse desde un lugar científico. Tenemos que hablar desde la sexología y no desde la sexosofía. La sexología es una ciencia que hace referencia a las respuestas o a las conductas sexuales humanas, donde hay investigaciones, donde hay lectura, donde hay un trabajo científico y desde donde uno debe pararse para trabajar estos conceptos. Y la sexosofía tiene que ver con las experiencias personales que ha vivido cada uno con su propia sexualidad, y que uno no puede basarse en esa información que está atravesada por nuestra propia subjetividad para transmitir conocimientos referidos a la sexualidad, ni para educar en sexualidad, ni para brindar una orientación o hacer algún tipo de intervención en una consulta psicológica o sexológica de una persona. Entonces, ese es el primer criterio ético desde el cual tenemos que pararnos para trabajar estas temáticas, ¿sí? Continuando entonces con otro de los temas importantes, que es el proceso de sexuación. El proceso de sexuación se inicia mucho antes del nacimiento, ya en la vida prenatal, ¿no? Desde el momento del embrión. Entonces, es una construcción que es compleja y que está determinada por esa carga genética, estos dos ADN que 50% del papá y 50% de la mamá, que se van a entrecruzar en este momento en el desarrollo de este bebé, y que se va a producir el esbozo ya en la vida intrauterina de los órganos genitales. A través de las estructuras de Müller darán origen a los genitales externos femeninos, y a través de las estructuras de Golgi se desarrollarán los órganos genitales de los varones. Entonces, la adquisición de la sexualidad es un proceso complejo que implica muchas etapas, ¿no? Que no es solamente esta cuestión o esta dimensión biológica. Después pasamos a una etapa prenatal. La etapa prenatal, que es el periodo de dimorfismo sexual cerebral, da sustento a la teoría sobre el predominio de la erotización visual en el varón y la diferenciación de la erotización táctil de la mujer debido a esta diferencia. Entonces, la etapa prenatal, la etapa postnatal, que va desde los 0 años, es el primer día de vida, ¿no? Donde se hace la asignación del sexo y donde interviene la cultura. Ya está en contacto con la sociedad en la cual va a vivir. De 0 a 3 años, en esta etapa, es fundamental. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto género? Donde se va construyendo esta identidad de género, y se produce entonces, va adquiriendo y se va construyendo de esta forma quién soy yo. La etapa que va de los 4 a los 5 años se construyen lo que son los mapas de género, donde los niños después van a ir diciendo, ya influenciados por la cultura, no, yo no juego con camiones o yo no juego con muñecas, porque tiene que ver más con el ámbito de lo femenino o de lo masculino. En la etapa de los 5 a los 8 años se construye lo que vamos a trabajar en la siguiente semana, los mapas del amor, es decir, que son esos mapas eróticos sexuales que cada persona va a ir desarrollando y que le va a permitir conocer cuál es su perfil de enamorado al momento de elegirlo, ¿no? Y esto se va a ir construyendo hasta los 10 años. De los 10 a los 11 años
es ya donde se inician los cambios corporales, empieza la prepubertad o la pubertad, según los distintos autores que trabajemos, y entre los 11 y los 12 años se puede decir que se ha llegado a una madurez sexual y se da inicio a la vida adulta con ya la posibilidad de la reproducción. Y después, más adelante, me gustaría poder también en alguna de las lecturas o en alguna de los foros que podamos tener, trabajar también con respecto, o les dejo la motivación, comenzar a trabajar también la sexualidad en la tercera edad. La sexualidad tanto en la tercera edad como en la discapacidad siguen siendo como ámbitos no trabajados, como tabúes, como que el discapacitado no tiene más sexualidad y la mujer cuando entró a la menopausia tampoco tiene más sexualidad, ¿no? La sexualidad nos atraviesa desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Ahí es donde a veces vienen estas confusiones de sexualidad, sexo y genitalidad. Entonces somos seres sexuados durante toda nuestra vida. Y existe la sexualidad y existe la genitalidad, si queremos decirlo, en la persona con discapacidad y en la persona en la tercera edad también. Son ámbitos que faltan desarrollarlos más y seguir trabajándolos. El niño con cualquier discapacidad va a atravesar las mismas etapas evolutivas que atravesamos todas las personas. Por lo tanto, también se debe dar el mismo trabajo, el mismo tratamiento con respecto a la temática sexualidad que se da a cualquier otro niño. También tienen que ser educados en sexualidad, también se les tiene que explicar cuáles son las distintas partes del cuerpo con sus nombres. Los varones tienen pene, las mujeres tienen vulva. También se tiene que utilizar y explicarles cuáles son los límites, que para entrar al baño se golpea la puerta, cuál es la diferencia entre privado y público, qué pasa con la masturbación, y diferenciar de que la masturbación es una conducta, y los adultos también lo tenemos que tener en claro, es una conducta que es esperable en todo ser humano desde que es niño hasta la vejez, y diferenciar en este caso lo que es privado y lo que es público, que es una conducta esperable en el ser humano, que es una conducta que genera placer, y que al chico hay que explicarle que eso lo puede hacer en el baño o en su habitación mientras esté solo, y eso forma parte de su mundo privado. Y así se van a ir haciendo las adaptaciones en el caso de las personas con discapacidad según la discapacidad que tengan y los medios y las maneras y los recursos que uno tiene para llegar a transmitir e informar con respecto a sexualidad. Pero el tratamiento es exactamente el mismo porque atraviesan las mismas etapas. También tienen deseos sexuales, también se enamoran, también les pasan cosas. Bien, y acá entramos un poco a lo que habíamos visto también en la unidad cuando hablábamos de las leyes, de que hay leyes que rigen. Bueno, acá hay la ley es sobre la educación sexual integral. Verán en alguna de las lecturas cuáles son las recomendaciones para las familias de cómo transmitir la educación sexual a los hijos, cuáles son los conceptos, cómo hay que ir involucrándose en esta temática, y que muchas veces los miedos y los tabúes los tienen los adultos y la vergüenza la tiene el adulto de poder nombrar las partes del cuerpo, y a veces uno no tiene que esperar, que es lo que escuchamos en el consultorio, ay, pero mi hijo nunca me preguntó nada y tiene 10 años. No te preguntó nada, posiblemente porque alguna vez te preguntó, vio tu cara o tu no respuesta, entonces el chico inmediatamente asocia, bueno, de este tema yo con mamá no lo puedo hablar, con papá no lo puedo hablar, en mi familia este tema no se toca. Entonces se busca información afuera de la familia. ¿Y con quién se busca información? Con un chico que tiene la misma edad que ese chico, o en internet. Y en internet, no todo lo que está en internet es científico. En internet hay muchos riesgos, porque está la pornografía, porque están los pedófilos, porque está una información que no es información, que a veces se habla de la sexosofía y no de la sexología. Entonces, los padres atentos a que es una información que se tiene que ir transmitiendo de manera natural, los límites, las puertas cerradas, el niño debe dormir en su habitación, tiene que golpear las puertas para entrar a la habitación de los padres, se tiene que golpear la puerta para entrar a la habitación del niño, el niño se tiene que bañar solo a partir de los 4 y de los 5 años. Entonces son un montón de cuestiones que la familia es la encargada de transmitir. Y después será la escuela, con una información más sistematizada, con lineamientos curriculares, adaptados a la edad de cada niño, a cada cultura y a cada ideología propia de cada escuela, porque en la Argentina tenemos escuelas que son religiosas y otras que no lo son. Entonces las escuelas religiosas irán adaptando a su propia ideología la información que se transmitirá, pero lo tenemos que hacer. Es una información que hay que dar a los niños para que tengan una vida sexual
satisfactoria cuando sean adultos. Bien, y con respecto a la ley de educación sexual, ya lo habrán trabajado la semana anterior y también la podemos seguir trabajando, y hay mucha bibliografía que podemos encontrar con respecto a, para aquellos que son docentes o que trabajan en escuelas, de cómo se va transmitiendo y qué recursos se utiliza, sobre todo para los niños, que son niños digitales, muchos medios digitales, cortos publicitarios, mucho juego. A través del juego uno va transmitiendo estos conceptos y los chicos te hablan tranquilamente de esta, o te preguntan, tienen esta necesidad de preguntar. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase. Nos seguimos encontrando vía online. Hasta luego.